Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta sala virtual de la CIG. Y bueno, quien no esté sentado, que se siente, porque tenemos una noticia. Revista Linajes ya está, la ha entregado hoy, esta tarde, la imprenta. Así que bueno, en breve la tendrán todos. Qué Así que bueno. nada, eso era. Y bueno, hoy tenemos una interesante charla entre Mercedes de Tierras y Minas, el señorío semifeudal de Bernabé de las Casas en el Nuevo Reino de León, 1610-1632. Bueno, estará a cargo de Carlos Casas, que, bueno, como todos saben, es socio fundador de la CIG, lleva desde el principio aquí con nosotros. Carlos es filósofo, es licenciado en filosofía, es maestro en educación y también tiene una maestría en estudios regionales. Bueno, él se ha desempeñado como docente durante muchos años y luego en el ámbito genealógico, pues es un investigador independiente, tiene varias publicaciones, ha publicado en la revista Paralge de la Sociedad Catalana, en Labor et Constancia de la Sociedad de Canarias, y bueno, esperamos que pronto lo haga también en Linajes. Así que bueno, también tiene varios otros trabajos sobre los cazas, los lobo guerrero, los Noguerat, espero haberlo pronunciado bien, y los Andreu. Y bueno, otras publicaciones en estudios regionales, específicamente el tema de la arriería en el norte de México, eh, sobre todo en la época virreinal, ¿no? En el final de la época virreinal. Eh, es también miembro del Seminario de Caminería, Arriería y Rutas de Comercio del Instituto Nacional de Antropología e Historia y miembro del Seminario de Genealogía Mexicana del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, Carlos, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a todos los que nos van a acompañar el día de hoy, esperando esta charla sea de interés. Y me permito compartir la pantalla. Vamos a ver, ahorita me indican si se observa. Ahí está, ¿no? Ahí tiene Sí, que estar, ¿no? sí, sí. Sí, sí, se ve. Ok, bueno. Entonces, pues bueno, retomando, muchas gracias otra vez por el espacio. Y vamos a hablar de este tema que, como les comentaba ahorita a Mariano, a Mercedes e Iván, este es uno de los apartados de lo que es un trabajo que hice anteriormente. Es un libro autopublicado, está en Dialnet, que es Historia y Genealogía de la Familia Casas en el norte de México, de la época novohispana a la época contemporánea, 1511 a 1940. El libro, como le comentaba a Mariano y a los demás compañeros, era más hablar de las fuentes y de lo que decían sobre los ancestros, pero no tenía un análisis que a raíz de una serie de estudios regionales, como ya se mencionaron, se adquiere una serie de categorías de análisis para precisamente entender un poco la agencia de los actores sociales en el territorio, la naturaleza, el paisaje, ¿no? Y cómo muchas veces las interacciones entre estos personajes hacen unas regiones, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, cuando yo trabajé precisamente el año pasado la nueva edición, la edición corregida y aumentada, que pues, estamos buscando que alguien la publique, pues entraron, ¿verdad?, esas categorías de análisis a lo que sería este nuevo trabajo. Entonces, el día de hoy yo les voy a presentar lo que serían partes, ¿no?, o extractos del apartado 3, ¿no?, que es precisamente la fecha o la temporalidad, donde, pues digamos que el geniarca que fundó uno de los linajes, bueno, linajes no, uno de los troncales familiares Casas, sería mejor dicho, en el norte de México, pues fue Bernabé de las Casas Delgado, ¿no? O uno dice Bernabé de las Casas Iseo Delgado, ¿no? Casado con esta Beatriz Navarro.
y como sabemos bien, pues sus padres son Miguel Casas y Juliana Iseo Delgado, ¿verdad? Entonces también en el libro se habla sobre los mitos que se han creado sobre esta cuestión. Pero bueno, esto no es el tema, ¿no? Entonces Perdón, el título... Carlos, Ah, ¿qué pasó? discúlpame, ¿podrías poner a pantalla completa para Sí, que de un lo... momento. Ahí está. Es que todavía no he avanzado, pero bueno, adelante. Ahí Ah, está. Sí, estupendo. sí, todavía no he avanzado. Ok. Entonces, retomando la cuestión, como lo dijo Mariano en el título, eh, va a sorprender quizá a los compañeros que trabajen en la época novohispana que digan, ¿por qué señorío semifeudal si en México nunca hubo, ¿no? Y eso también fue una señalización que hizo Javier Sanchís, pero ya vamos a explicar por qué redejamos esta categoría de análisis que viene de un historiador regional muy importante de lo que es el norte de México, ¿no? Entonces, bueno, el subtítulo de esta ponencia es Explorando el territorio cultural y las dinámicas socioeconómicas de Bernabé de las Casas en el Nuevo Reino de León durante el siglo XVII. Entonces, hablamos antes de entrar en profundidad en las categorías de análisis y efectivamente, ¿no? Para aclarar esta cuestión, pues semifeudal. Estamos hablando de un término acuñado por Israel Cavazos Garza en su obra Breve Historia de Nuevo León, ¿sí? Y también en otro libro que se llama Personajes Ilustres del Nuevo Reino de León, para denominar a los primeros aristócratas neoleonenses que conjuntaron una serie de elementos importantes en el impacto del territorio, que es el poder, dinero, latifundios, minas, mitas y mercedes o territorios de ganado mayor y menor. Y ahí les pongo la referencia en qué página lo podemos encontrar del libro de Breve Historia de Nuevo León, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Por otro lado, en este capítulo y en otras partes del trabajo, vamos a hacer una serie de referencias, como lo dijimos, a categorías espaciales. Uno de ellos es el término acuñado por Jiménez, territorio cultural, ¿sí? En el cual, pues ahí hablamos de geografía cultural, geosímbolos, ahorita lo vamos a hablar de eso, etcétera, etcétera, ¿no? También ahí lo tenemos. Ahora, eh, hay otras categorías de análisis que también tomamos en cuenta, como por ejemplo, pues producción cómo esta familia en ese territorio exacto produjo el espacio social, ¿no? En las teorías de Lefebvre, Bourdieu y Jiménez, ¿no? Que son los grandes analistas de la región, del espacio, y tenemos pues precisamente estos conceptos que van a surgir, ¿no? Como territorio, en cuanto vamos a hablar ahorita de algo muy interesante que es el juicio de apego, que Bernabé de las Casas tuvo que hacer, y ahí vamos a ver cómo es ese manejo y modificación del territorio y del espacio en concreto a través de las mercedes de tierras y a través del aparato burocrático estatal, el espacio social, cómo se apropian simbólicamente a través de los capitales económicos, las infraestructuras productivas. Y pues nosotros vamos a plantear o planteamos durante este trabajo que se crea en ese momento una de las primeras microrregiones económicas por esta familia a través de los nodos, líneas áreas, rutas comerciales y una red territorial que se va a formar, ¿no? Por ahí tenemos abajo el paisaje, los geosímbolos, referencias naturales, identidad territorial, lugar, el espacio vivido, el ritual de posesión de ese espacio vivido, lo vamos a hablar, que es muchos lo han de conocer, lo han de haber leído también cuando trabajan a sus ancestros, lo vamos a, cómo un ancestro posee un espacio concreto, unas mercedes de tierra, hay una ceremonia, entonces, y cómo eso va generando o apelando capas de territorio y genera una memoria territorial, ¿sí? Entonces, la escala que también nosotros consideramos es local, regional, virreinal y movilidad de capitales, ¿no? Entonces, esa es por una parte, ¿no? Ahora bien, ya aclarado el término, ya podemos emplearlo para que no haya, digamos, extrañeza de que digan, ¿por qué semifeudal? Bueno, es una categoría de análisis de Israel Cavazos Garza, lo vuelvo a repetir. Y entonces, pues en esta presentación, que es, como lo vuelvo a mencionar, parte del trabajo que hemos realizado, pues vamos a examinar el desarrollo, la influencia del señorío semifeudal de Bernabé de las Casas y Seo Delgado en el Nuevo Reino de León en un periodo, pues, desde 1610 a 1632. Y para poder lograr este análisis, esta cuestión, pues es necesario explorar y exponer, o se exploran en el capítulo, las estrategias de acumulación de capital, ¿no? Capital es muy importante eso, en cuanto a tierras e infraestructura, ¿no? Y aparte, cómo en esas tierras
se van a generar una serie de actividades económicas que lo van a llegar o lo van a transformar a él en un empresario o en un aristócrata muy importante dentro del nuevo Reino de León, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Rápidamente, es cierto que, por ejemplo, Braudel habló de las ciudades centro y de las ciudades periferia. El norte de la Nueva España va a tener una serie de villas, ¿sí?, que van a ser clave para la comunicación precisamente de todo tipo, ¿no? Tanto de capitales como una serie de noticias sociales, ¿no? Eh, de territoriales. Eso va a haber centros claves. Y uno de ellos, al menos del área en la que estamos trabajando, que muy después se van a llamar las provincias internas de Oriente, pues va a ser, bueno, Saltillo va a ser uno de los villas principales. Aquí también se va a referir porque Bernabé llegó primero ahí. Luego, Nuevo Reino de León, ¿sí? Monclova, ¿sí? Y ya de ahí hasta Texas, ¿no? Entonces, Tamaulipas, bueno, lo que es Tamaulipas, todas esas áreas van a ser, digamos, nodos importantes, ¿no? De comunicación. Y entonces, pues sí, como dice ahí la diapositiva, pues al final de cuentas, el nuevo Reino de León fue fundamental precisamente en la Nueva España, porque fue un centro de asentamiento para familias aristócratas que buscaron expandirse, ¿no? Entonces, esa ubicación estratégica, y ahorita vamos a ver también geológica, va a generar, ¿verdad?, comercio y comunicación entre regiones vitales, ¿no? ¿Qué es básicamente lo que estos personajes pudieron obtener en su interacción con la naturaleza, ¿no? Porque acuérdense que en cuanto los agentes sociales intervienen en la naturaleza, en el espacio, pues precisamente hay dos rubros económicos muy importantes, que es precisamente la agricultura y la minería, ¿no? Bueno, también la mesta, ¿no? Bueno, le llaman la mesta, pero yo lo uso como sinónimo de ganadería, ¿no? De cría de animales, ¿no? Entonces, pues van a ser los tres rubros principales que van a guiar o va a ser el eje, ¿no? Bien, Bernardo de las Casas Ciceo Delgado va a ser un aristócrata de poder, ¿sí? Hay pocos trabajos, como marco referencial, ha habido pocos trabajos que han hablado de él, principalmente los primeros expertos, o el experto de estudios regionales que tocó el tema como a Bernabé de las Casas como un aristócrata poderoso, pues fue Israel Cavazos Garza, ¿verdad? Él durante su vida trabajó mucho, el espacio es el lugar de esa región de estudio, y obviamente contempló a Bernabé como parte de esos sujetos, actores sociales, ¿verdad? Actualmente, y salieron casi a la par los dos libros, nada más que uno sí fue publicado por una casa editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue de Lozano, la actual directora del Museo de Bernabé de las Casas en Mina, Nuevo León, sacó precisamente un libro sobre Bernabé, y pues el mío salió autopublicado en Dialnet. Entonces, bueno, salieron casi a la par, pero digamos que el de Lozano trabaja más, digamos, uno de los troncales que se dieron a través de Casas Villarreal, ¿no? Que probablemente ella provenga de ese troncal y por eso lo desarrolló con mayor detalle, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues nosotros nos fuimos por el de Marcos de las Casas, ¿no? Que ese es el personaje que, digamos, da origen a este linaje del que venimos, ¿no? Esta línea. Entonces, ¿cómo Bernabé de las Casas se va a configurar como un actor destacado en la sociedad y política del nuevo Reino de León del siglo XVII? Pues en primera instancia con una serie de acumulaciones de capitales extensos, ¿no? O sea, va a generar un proceso de acumulación de capital en cuanto, ya lo dijimos, en capitales de tierras. Eh, es muy interesante porque, y lo sabemos, ¿no? Todos los españoles que les concedía permiso la Real Hacienda y les concedía permiso la Casa de Contratación en España, sabían que ellos venían aquí a generar o a ser agentes de motor económico, ¿sí? Porque ya ven que está el mito de que venían los ladrones y que venían los rechazados de España, pues no es cierto, ¿verdad? Al final de cuentas, la casa de contratación era un instrumento de control y que no dejaba pasar a cualquiera, a los virreinatos, ¿verdad? Porque pues precisamente tenían que tener los capitales para venir aquí y para generar precisamente este movimiento, ¿no? Mercados, ¿no? Una serie de mercados, una serie de manufacturas, una serie de encomiendas, ¿no? Precisamente agenciar el territorio, ¿no?
Entonces, pues obviamente Bernabé de las Casas va a venir con esa visión que le decimos empresarial y precisamente lo van a ir consolidando, ¿no? Va a expandir su fortuna de maneras, pues inimaginables, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo? Ya muchos también lo debemos conocer, y es que precisamente todos aquellos, y eso viene en las leyes de Indias, que todos aquellos que eran adelantados o conquistadores de un territorio tenían derecho a mercedes de tierras, ¿no? A concesiones que el Estado les daba. Entonces, ahí en las fuentes no existen, digamos, no existen las primeras concesiones de mercedes de tierra cuando Bernabé de las Casas, llegando soltero y luego casándose con con Navarro, no están las concesiones de tierras que haya tenido en Saltillo, pero sí que están, por ejemplo, las que él obtuvo en lo que es ahora el área de Nuevo Reino de León, que ahorita actualmente sería pues Mina, Hidalgo, ¿no? Las Salinas, Icamole, esas áreas que ahorita vamos a ver en un mapa que se trabajó con Argís, y efectivamente, más solo que ahora son esos municipios, y ahorita lo vamos a ver de manera física. Entonces, estas concesiones también le van a ayudar, le van a dar la base legal que ya todos conocemos para precisamente consolidarse, ¿no? Por otro lado, realmente su entrada en la minería, y ahorita lo vamos también a volver a repasar, pero va a ser gracias a otro elemento que no hemos mencionado y que también es parte de una agencia regional, y que es precisamente la acción familiar o las conexiones familiares, ¿no? Su sobrino, quien va a ser el que va a invitarlo a la cuestión de la minería, le va a ceder una beta de mina, y precisamente a través de él y de una infraestructura que llega, bueno, realmente también Bernabé de las Casas, gracias precisamente a Beatriz Navarro, que era hija de Juan Navarro, y que él sí fue uno de los primeros colonizadores de Saltillo, y que realmente a Juan Navarro se le atribuye el primer molino de América Latina en Saltillo y una fundación, una serie de infraestructura de haciendas. Pues él, de hecho, eso lo dice el censo de la Canal, ¿no? Y que después lo pasó a Francisco de Urdiñola, el primer gobernador de Nueva Vizcaya, que se encargaba de toda esa área, de ese territorio político. Decía ahí, ¿no? Bernabé de las Casas, administrador de la hacienda de Juan Navarro, ¿no? Y cuidador de las hijas, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo incursiona a través de una vinculación matrimonial, pero lo que es importante es que logra establecer, al menos en Saltillo, desde 1609, unas primeras rutas de comercio, o sea, va a dedicarse a la herrería, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque va a establecer una serie de rutas hasta lo que es ahora Río, bueno, ¿cómo se llama ahorita? No, se me da, bueno, se me olvidó el nombre de la localización, ahorita la encontramos, y hacia Zacatecas, ¿no? Y hacia la Ciudad de México. Entonces, va a ser las primeras rutas comerciales que él va a empezar a generar para después hacer una serie de operaciones comerciales y compras entre familias y entre vecinos para hacerse de las vetas y de las minas. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo va a ser este proceso de acumulación de infraestructura? Pues efectivamente ya creo que nos adelantamos, y es precisamente que a partir de 1610 bueno, aparte de las haciendas que él administraba de Juan Navarro, él va a empezar a fundar las suyas. Y precisamente vamos a empezar en lo que es el área de Hidalgo, que va a tener una mina de sacar, son haciendas de sacar metales, que le llamaban así los términos de la época, y va a tener una mina de plata y oro en Hidalgo, va a tener la hacienda que era de San Francisco, que ahora es el actual Museo de Bernabé de las Casas ahí en Mina, y lo que le llamaban el Puesto de los Muertos, que está cerca de Icamole. Ahorita lo vamos a ver en un mapa para que, yo sé que ahorita está hablando en chino por las locaciones, pero ahorita la vamos a tratar de que se pueda ver de manera dónde está geolocalizado el asunto. Pero en Icamole está ahorita las ruinas de lo que se llama la Hacienda del Muerto, ¿sí? Y que ahí también fue un lugar de sacar plata, ¿no? Entonces, esos tres complejos son una serie de infraestructuras que él va a ir pues, construyendo, y va a ir generando una red, ¿no? de minería, ¿no? Ya después de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso va a empezar a diversificar. Construcción de molinos, efectivamente, tanto el de Juan Navarro como los suyos que va a construir en sus haciendas para hacer la saca de plata, porque eso va a ser un elemento también espacial muy importante. Vamos a verlo ahorita en el mapa, que todas las haciendas de él van a pasar por un cinturón de lo que es el río de las Salinas.
Y eso es bien interesante porque precisamente Santos Coy, también otra historiadora regional del lugar, va a decir que precisamente todas esas villas y esos enclaves que se fundaron, él y ella le llama así en el capítulo, ¿no? La batalla por el espacio y por el agua. Porque efectivamente, para trabajar la plata y todos esos metales necesitas el río. Entonces, ahí está la cuestión. Bueno, la diversificación económica, pues ya no solo va a ser agricultor ni ganador, sino minero. Y eso ya lo mencionamos esos momentos, ¿no? Ah, también esto está, creo que reiterativo, pero bueno, ¿qué periodo? Eso sí es un periodo importante, de 1610 al 32. ¿Por qué? Bueno, si algunos de ustedes conocen la historia de Bernabé de las Casas, vamos a saber que él estuvo en 1597 involucrado con Juan de Oñate en todo lo que fue la exploración desde Zacatecas hasta Nuevo México. De hecho, en el libro, aquí en esta nueva edición, se van a dar un poquito de más detalles de cómo participó en esta campaña y cómo se volvió un héroe de guerra en la famosa masacre de Acoma, ¿verdad? Aunque va a ser un poquito salirnos del tema, pero sí es importante, porque van a decir, bueno, llegó por Veracruz, no, él venía de Canarias, llegó también de manera misteriosa, nunca hemos encontrado su pasaporte, ni su instancia de solicitud, nada. Es porque pues varios autores mencionan que la mayoría de los españoles que no tienen registro en la casa de contratación y llegaron como soldados, pasaban por Canarias y ahí se perdían los registros. Entonces él llega, se hace soldado de Juan de Oñate, va a iniciar una campaña hacia el norte y van a llegar a Coma, ¿no? Que es actualmente Nuevo México. Y pues precisamente el 1 de diciembre de 1598 va a empezar la batalla, la famosa batalla masacre, ¿no? Porque al final de cuentas los agentes que se oponían a la expansión territorial de los nuevos colonizadores tenían mayor conocimiento, como decían por ahí ayer en una conferencia del Seminario de Caminería, los espacios vacíos de la cartografía. Efectivamente, pues los españoles no van a conocer el territorio como lo conocían precisamente los indios de Acoma, los indios Pueblo, todos los que estaban ahí en el norte. Y cuando llegan a Acoma, los invitan a recibir harina y los acorralan y los despeñan, los tiran por el acantilado. Y eso es porque ellos no sabían. Entonces lo que va a hacer Bernabé es que él se salvó porque no subió a la batalla, se quedó abajo cuidando los caballos y eso logró que cuando él veía que se caían sus compañeros del risco, pues los fue a rescatar a los que quedaron vivos, ¿verdad? Los otros en su testimonio, en el juicio a los indios de Acoma, relata, ¿verdad? Que él veía cómo se despedazaban y inclusive cómo lo persiguieron unos indios, ¿no? Eso también viene en nuestro trabajo de investigación sobre las casas. Pero bueno, ¿esto por qué? Porque efectivamente él de ahí, del norte, va a bajar, ahora sí que hacia el sur, pariendo la redundancia, hacia Saltillo, ¿no? Entonces, por eso él en un periodo 1610 empieza, ¿verdad? Se asienta a través de los vínculos matrimoniales y comienza esta reproducción social y capital importante, ¿no? Y es en ese periodo, ¿no? Es ese periodo de su consolidación. Ahora bien, a lo mejor ustedes lo han visto o si no lo han visto, bueno, es algo nuevo. Lo que va a pasar es que en esos tiempos, eh, digamos que había mercedes de tierra tanto de palabra como por escrito. Entonces va a llegar un momento que la acumulación va a ser tan exagerada que él mismo él va a ignorar hasta dónde llega su extensión territorial. Entonces no va a saber, o sea, dice, bueno, y eso lo dice en las instancias del juicio de apeo, que esa es la palabra que se va a emplear para generar una serie de procesos legales del Estado para delimitar sus tierras, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque viene un vecino de esas tierras y dice, bueno, a mí me pertenece esta área, hasta la roca que está allá es mío. Ah, no, eso entonces empiezan a tener conflictos por el territorio, por el espacio, y entonces es importante que el Estado, digamos, certifique hasta qué lugar, espacialmente hablando, se pueden extender estos personajes. Entonces, pues, ¿verdad? Velázquez tuvo que hacerlo y es un proceso que va a iniciar precisamente en junio, ¿no? Y entonces va a solicitar formalmente el juicio de apeo para la delimitación de las tierras para medir lo que es propio, ¿no? Y entonces en ese momento pues va a estar el gobernador de Nuevo León, ya no sabemos por qué pasó esto, disculpen, ahí está, ¿sí? Y entonces va a empezar la diligencia del juicio de apeo unos días, unos meses después, un año después, ¿sí? Ya vieron, empieza en el 10
y un año después inicia, ¿verdad? Y según Galván, porque también igual cuando nosotros trabajamos la primera edición, nada más dijimos, ¿no? Ah, pues hizo el juicio de... No, ni siquiera habíamos mencionado, nada más, él delimitó las tierras, y ¿no? Y nos dedicamos a describir lo que en la fuente decía sobre ese proceso. Pero ahora ya un análisis más legal, espacial y económico nos muestra que, y Galván fue un autor muy clave en este proceso, que él va a describir cómo en esos momentos, primero darle un nombre a ese proceso, ¿no? De que muchos ancestros lo hacían, ¿no? Que querían la clarificación de los terrenos, y se llama juicio de apeo. Y ese juicio de apeo, pues era todo un proceso, ¿no? Que en el cual el gobernador o el alcalde mayor designaba una serie de peritos, que eran los famosos medidores, y que entonces a través del cordel, ellos iban, así, literal, un cordel que tenía tanta medición por varas castellanas o varas de... Y entonces iban soltando el cordel, ¿no? O sea, lo iban así y decían, hasta acá. Ahora bien, a ver si viene más adelante, ¿no? Entonces, unos días después, pues finaliza la medición de estas tierras y ahora sí queda de manera muy clara la cuestión territorial de Bernabé. Y ahí está lo que les había prometido desde hace, al inicio de esta presentación, y que es cuál es el territorio ocupado por Bernabé de las Casas, inferido a raíz o a partir de los datos del juicio de apeo. Nuestro trabajo es la figura 7, ¿verdad? Se tuvo que trabajar la cartografía con ArcGIS, ¿sí? Que es un programa para análisis espacial geográfico. Y aquí tenemos, ¿no? Esta línea que podemos ver adelante, pues pasa por Abasolo, Carmen, ahí está Hidalgo, está Mina. Podemos ver toda esa área, la que está delineada con puntos, es lo que nosotros inferimos que ese era todo el territorio cultural de Bernabé de las Casas, que abarca los actuales municipios de Abasolo, Hidalgo, Mina y la parte de Icamole. Icamole está hacia el sur, de hecho está muy, muy disminuido. Si ustedes ven la parte inferior izquierda, donde dice los elotes, abajo está Icamole. Y ahí tenemos indicado con una pala y un pico los complejos mineros, presuntamente los complejos mineros de Bernabé de las Casas. Él empezó ahí donde está Hidalgo, en ese límite territorial entre Abasolo e Hidalgo. Ahí tenía una mina de sacar metales, y en donde está Mina, pues ahí va a estar la hacienda de San Francisco. Este cerro, bueno, eso es muy importante también. Ese es un cerro que también van a estar una serie de vetas y minas que tanto no solo Bernabé, sino los vecinos van a empezar a explotar de manera constante, ¿no? Emporio Minero, pues efectivamente ahí está su sobrino, Hernando Rodríguez de Castaños, quien en 1615 va a registrar, bueno, o sea, le va a registrar a su tío, porque él lo dice, le dono a mi tío, ¿no? Una beta, porque ahí va a haber una diferencia. Muchos vemos beta mina. Entonces, va a decir, vamos a registrar una beta de mina en el Cerro de los Muertos, ¿sí? Esa pequeña donación a su familiar va a iniciar precisamente la carrera minera de Bernabé de las Casas, como una cuestión altamente productiva de... Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de la geografía de Nuevo León? Bueno, todos sabemos, y a través de Navarro y una serie de historiadores de la Nueva España, es bien sabido que el norte era un área que no querían ir los españoles, no querían ir. Realmente, si ustedes han visto los primeros asentamientos, pues se van a dar lo que es en el centro, ¿no? Hasta Guadalajara, Zacatecas va a ser el primer centro minero. Pero más allá no les interesaba porque no había recursos aparentemente explotables, o sea, no se pensaba, ¿verdad?, que pudiera haber todo lo que después se descubrió que había en el norte. Entonces, es bien cierto que hasta que encontraron todas las bondades geográficas, orográficas y minerales del territorio del norte, pues ahí fue cuando le va a llamar Navarro el Camino de la Plata, porque todos van a empezar a ir hacia el norte por la Plata, ¿no? Obviamente después, pues ya lo dijimos, ¿no? Las Mestas, va a haber una serie de pastizales, todo lo que es ahí, ¿no? Como también la describe este autor se me fue, ahorita les digo el nombre, pero bueno, entonces la geografía del Nuevo Reino de León, ¿sí?, es rica en minerales como plata y oro.
¿sí? Desde una serie de etapas geológicas vamos a encontrar una serie de formaciones de diferentes metales, ¿sí? De hecho, es esto aquí, ¿no? Precisamente aquí todo el Cretácico, todo eso va a generar una serie va a estar ahí todas las cuestiones geográficas. Y aquí tenemos el mapa donde qué es lo que nosotros pues tenemos, ¿no? De metales o de rocas, ¿no? Está, por ejemplo, la lolita, la caliza, el yeso, las intrusivas, todo eso. Bueno, eso es un terreno muy rico en cuanto a cuestiones de minerales. Y ahora sí, aquí tenemos otra vez el mismo mapa trabajado hace un momento. Y es importante también porque ahí de hecho, ya tengo, ahí están ya nominados todo lo que son las haciendas, ¿no? Por ejemplo, la primera hacienda, que es la hacienda del Mortero, donde había extracción de oro, que está precisamente en lo que le llamaban los registros el Portero Chico, ¿sí? Ahí es. Pueden observar ustedes todas, bueno, las líneas más marcadas son los municipios, ¿no? De Nuevo León, pero los que están en gris claro son los ríos, que era lo que hace un momento hablábamos en cuanto al asentamiento espacial, pues van a ser en todo lo que es el río de las Salinas y abajo el río de Santa Catarina, también lo tenemos ahí. Pueden observar que toda la parte donde está la hacienda de San Francisco Mina, la hacienda del Mortero, la hacienda del Muerto, están junto al río o están en el caudal del río, ¿sí? Y no solo van a tener eso, van a tener la hacienda de trigo y van a tener las mitas y las encomiendas. Y bueno, por ejemplo, como lo decíamos hace un momento, en la hacienda de San Francisco él va a fundar un molino de pan, ¿no? De hecho, van a ser centros productivos multi, multieconómicos o van a tener una serie de muchos usos, ¿no? Abajo tenemos la mina de San Lucas, que también se trabaja porque, bueno, ahí está Juan Navarro, hacienda y molino de Juan Navarro, que se encontraba precisamente bajando hacia Saltillo, lo que ahora es el área, que es el municipio, que no era, pero en ese tiempo era Saltillo, pero ahora es Ramos Arizpe, ¿no? Y en Ramos Arizpe está pues, localizado lo que es esta hacienda, pero también va a haber una cuestión muy importante en cuanto a la minería, y es que todas las legislaciones en leyes de Indias van a pedir bueno, ustedes saben bien que en la época novohispana el modelo económico es precisamente el Estado, ¿verdad? Va a ser el rector de la economía, es un Estado totalmente corporativo, una economía corporativa, es una economía en la cual mercantilista. Entonces, todos los rubros económicos que van a generar grandes ingresos fiscales a la corona, pues obviamente van a ser los más controlados. Y entre ellos está la minería. Bueno, estaba el tabaco, la minería, ¿no? Pero bueno, en este caso la minería. Entonces va a haber una serie de regulaciones muy importantes que todos los mineros, aunque van a tener, digamos, sus empresas privadas, vamos a ponerlo así como en lenguaje actual, o van a tener sus complejos privados de minerías, sí que tienen que pasar por un proceso estatal que es el quintado de la plata. Quintado de la plata, el Estado es el que va a repartir el azogue. Y entonces el problema con los mineros de Nuevo León es que tenían que bajar hasta Zacatecas o hasta San Luis Potosí para recibir los azogues. El azogue pues, es un compuesto que ayuda a lavar la plata, que pues actualmente tiene contaminado toda la región de esas regiones que eran mineras porque ahí lo tiraban, ¿no? Ellos no lo sabían administrar y lo tiraban al agua y pues quedaba contaminado, ¿no? Por miles de años. Entonces, el azogue era una cuestión repartida por el Estado y se tenía que pagar un impuesto y tenía que salir de los almacenes reales y estar debidamente fiscalizado y controlado. Lamentablemente, y eso es una cosa que me hubiera gustado y de hecho a veces buscamos, pero pues sin éxito, hubiera sido muy interesante ver las operaciones comerciales de Bernabé en cuanto a la cuestión de los azogues, pero no la hemos localizado. Pero, para no irme más fuera del tema, es bien sabido entonces el conde de Monterrey instaló la mina de San Lucas para que fueran ahí a quintar los metales y a recibir el azogue. Entonces, bueno, pero lamentablemente no funcionó y tuvieron que seguir bajando hasta Zacatecas y San Luis Potosí para hacer este proceso estatal, ¿no? Entonces,
A partir de esto, entonces, teniendo la arriería, teniendo las relaciones comerciales, pues la minería se va a convertir en el rubro económico principal de Bernabé de las Casas y que lo va a consolidar en ese periodo que ya venimos mencionando, del 15 al 30, ¿no? Ahí tenemos. Ah, bueno, ¿qué va a pasar también cuando él va a arrendar la mitad precisamente de su sobrino? Cuando él le da la beta, por lo regular estos complejos, cuando se arrendaban o se compraban, incluían la mano de obra, ¿sí? Porque recordemos el sistema de encomiendas de la Nueva España, y era que precisamente un terrateniente o un español debía, ¿verdad?, tener a los indios reducidos a las encomiendas. Y era un sistema, una unidad, pues precisamente económica en la que era trabajo rotativo, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, había una serie de movilidad de personal y, bueno, las encomiendas hablaban, ¿no? De que el terrateniente tenía que cuidar a esos indios, darles catequesis, darles un espacio donde residir y darles trabajo, ¿no? Entonces, pues cuando se fundaban estas encomiendas y mitas, pues evidentemente el que la compraba o el que la arrendaba, pues también, ¿verdad? Pasaban a sus manos estos capitales de fuerza de trabajo. Así que, pues también Bernabé inició un proceso de adquisición de capital humano para el trabajo. Entonces, a eso se le va a llamar la mita, ¿sí? Hay una discusión de que si en México existían las mitas, porque eso parece ser que es un término que presuntamente se maneja más hacia en el sur, pero sí hemos encontrado en expedientes, dicho en una de las adquisiciones de vetas y minas de Bernabé, dice la mina y la mita, ¿verdad? La mita. Y eso es un término para esta unidad de mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, entonces es ahí en cuanto, bueno, a veces eso no es del tema, pero sí se trabaja, por ejemplo, que va a haber una resistencia y adaptación de los naturales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces ellos negociaban, los indígenas, las mejores condiciones de trabajo, se organizaban en grupos, ¿no? Y eso generaba una complejidad en las relaciones laborales y sociales. Aquí también tratamos de destruir el mito de que los indígenas eran los esclavos y eran los oprimidos. No, es una forma de organización para el trabajo muy peculiar, que si bien la leyenda negra se ha encargado de decir que eran esclavos, pues no es cierto. Funcionaba un poquito como en la Edad Media, pero recordando que aquí, con la salvedad de que aquí no tenían el sistema de feudos, ¿verdad? Pero funcionaba un poquito, ¿no? Ya para acabar, ¿cuál es el impacto socioeconómico de Bernabé de las Casas? Pues efectivamente se tradujo en ese notable crecimiento que pudimos observar en los mapas. Sí, no solo enriquecieron a la familia, sino de él, o sea, a todos los troncales que fundó, con María, Juliana, Marcos, bueno, Bernabé, el mozo, murió sin descendencia, así que bueno, él no pasó el linaje de los Casas más adelante, pero sí, sí los demás hijos lograron heredar al menos Marcos el apellido, porque los demás, como eran mujeres, no lo pasaron. Entonces, ahorita quizá los únicos descendientes de México que vienen de esa línea son Villarreal y algunos, Villarreal, y ahorita el otro apellido se me fue, pero bueno, entonces, pero no solo en esta creación de expansión de áreas o la batalla por el espacio, como le diría también Bourdieu, en esta generación de espacio reificado, ¿verdad? Que es la apropiación del espacio a través de los capitales, a través de todo este juego que hemos hablado durante este ponencia, pues sí que no solo se beneficiaron ellos, sino que también impulsaron una economía local y crean una serie de región económica, ¿no? Como lo dirían ayer, voy a permitirme retomar el término de Kimberly, la antropóloga que lo dijo en su ponencia, paisajes económicos, ¿verdad? Que bueno, ¿no? Paisajes económicos, ¿no? Lograron generar eso. Y eso pues estableció las bases del desarrollo regional del siglo XVII, XVIII y XIX, y pues obviamente consolidó el poder y la influencia de este personaje en la sociedad novohispana, ¿vale? Eh, ¿Cuál es ese impacto duradero? Bueno, si bien es cierto y que hay que leer el libro porque después de este capítulo viene una serie de problemáticas porque Bernabé murió intestado.
Y eso va a generar una serie de procesos legales bastante complicados, bastante duraderos. E inclusive el hijo que nunca tuvo descendencia de Bernabé, que es Bernabé de las Casas el Mozo, Bernabé de las Casas Navarro, ni siquiera en vida llegó a recibir parte, la repartición. No se hizo la repartición de todas todas estas tierras que ya hablamos ahorita. Nunca logró verlas. Y los que compraron a su hermana, que fue la que se adjudicó esos espacios, compraron el espacio y también lo dijeron, ¿no? O sea, que al final pertenecía a él, pero pues no. Y entonces esta repartición de bienes, este juicio de intestado, pues duró mucho tiempo. Entonces, por eso hubo un impacto duradero, porque precisamente lo que va a hacer es una transformación territorial, ya la vimos, transforma transformó ciertas dinámicas sociales y económicas de la región, ¿no? O sea, realmente fue un motor de desarrollo en el área. Y pues sí, cimentaron, digamos, un sistema económico que la corona tenía como misión para todos aquellos que llegaban allá. O sea, el Estado daba facilidades para instalar complejos productivos y acelerar la economía, ¿no? Entonces, una economía, como diría nuestro personaje que hemos también trabajado, semifeudal. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Y aquí estamos a sus órdenes para preguntas o dudas. Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación tan interesante, tan completa. Y bueno, y a mí se me ocurre, ¿no? Porque claro, por las fechas, eh, no solo en México, yo creo que en toda nuestra América se crean esas grandes latifundios, ¿no? Se reclaman esos grandes territorios que luego muchas veces se van a reducir porque parte están en litigio con otros propietarios, etcétera, ¿no? Pero, pero ¿de qué manera, digamos, comienza con esos grandes latifundios, eh, comienza la actividad industrial, ¿no? En este caso las minas, pero los vemos en otras regiones, en otras actividades, pero comienza el desarrollo económico, ¿no? Y bueno, qué importante es esto, ¿no? Y luego una cosa que has dicho que a lo mejor no es lo más importante desde el punto de vista histórico, pero me llamó la atención, ¿no? Lo que dijiste de la sogue, que hoy día están aún los ríos contaminados con esto, ¿no? O sea que aquello no sé, me llamó mucho la atención. Sí, lo tiraban y pues ahí está. Por eso hay ríos cancelados en el norte, ¿verdad? Porque pues, ahí se quedó el mercurio, es que es mercurio y al final de Mercurio, cuentas pues, claro. es un metal pesado y provoca tantos daños a la salud y ahí sigue, ahí sigue. Y aparte las nuevas minerías, o sea, bueno, ya tiene otros procesos, pero también ahí sigue. Es como la radiación, ¿no? Ahí sigue por miles de años hasta que pero ellos no sabían de eso, no tenían conciencia Ya. de cuidar, ¿verdad? La cuestión del pluvial, ¿no? Del pluvial en ese lugar. Y o sea, es fácil, tiramos lo que ya lavó de la plata, ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. Bueno, pues no sé si abrimos el turno de preguntas, ¿no? Mercedes, Iván tiene el turno. Sí, no, no, yo simplemente, nada, quería ¿no? felicitar a Carlos por la fantástica presentación. Y luego, sí, en cuanto al turno de preguntas, ¿lo llevas tú o lo llevo yo, Mercedes? A mí me da lo mismo. Bueno, lo puedo llevar yo mismo. Tiene Tú, la Iván. mano, tiene la mano levantada ahora Marinelli. Bueno, gracias por esta presentación. Me sentí muy motivada a escucharla con juicio porque estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con ese tipo de temas. Entonces, yo le tengo dos preguntitas. Yo estoy acá en Colombia, ¿verdad? En Antioquia. El tema de la encomienda fue un tema que fue muy discutido, pero digamos, cuando llegó Colón, estaban los repartimientos y él le decía a dedo tantos indígenas para usted y tantos para usted, pero luego se estableció la imagen de la encomienda, pero luego en 1500 la reina Isabel, esto lo escuché y lo leí de un texto de un autor, un historiador de Sevilla que se llama Esteban Mira.
ahí aprendí que luego en 1500 ella dice, mire, ellos no son esclavos, ellos son súbditos nuestros y van a ser tratados tal cual es tratado en español. Pero eso hizo que los que ya estaban instalándose aquí dijeran, pues si ellos no están, ¿quién va a trabajar? Y aquí particularmente el tema de la encomienda fue un tema bastante fuerte, porque sin eso no funcionaba esto de lo que usted nos está hablando, la industria, el desarrollo y todas estas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo funcionó esa imagen, esa forma de tener empleados en México, pues o en la parte que usted nos está contando? Mi segunda pregunta, al escucharlo hablar, dice que hubo un desarrollo importante en el tema minero, en el tema de materiales como la roca, caliza y todo esto. Aquí particularmente pasó que ese trabajo fue muy duro, muy difícil para los nativos y fue lo que provocó la llegada masiva de esclavitud, de personas esclavizadas desde África. Entonces yo quería preguntarle, pues, cómo se dio este tema de la esclavitud para que este señor Bernabé de las Casas pudiera tener como todo este auge económico y desarrollo para esta parte de su país. Gracias. Muchas gracias. Es que la encomienda, pues ya usted lo comentó. Sí, efectivamente es un sistema de trabajo. Bueno, hay que entender, ¿verdad? Primero que nada, que la transformación, o sea, que toda la transformación de la materia prima en materia necesita fuerza de trabajo. Y eso es en todas las sociedades, o sea, todos los modos de producción que han acontecido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? El esclavismo, todo eso, el capitalismo, todas necesitan fuerza de trabajo. Entonces, es interesante comprender cómo en cada época la fuerza de trabajo ha sido tanto legalmente, digamos, llevada o justificada, tanto también como para, o sea, dependiendo la modalidad esta para dividirse el trabajo. Ahorita se me fue el término, ahorita lo recuerdo, que es precisamente la organización para el trabajo. Bueno, entonces, efectivamente, un español podría ser un encomendero, porque en todas esas áreas, cuando llegaron los misioneros, pues lo primero que hacían era reducir a los indios, o sea, ponerlos en esas en esas congregaciones. Entonces, por eso, ejemplo concreto, Saltillo. Saltillo va a tener el espacio para los españoles y el espacio para los indígenas, que va a ser lo que ahora es la iglesia de San Esteban Protomártir. Y ese barrio, esa área, era la parte de los indígenas. Y que, bueno, aparte importaron a los indígenas de Tlaxcala, precisamente, ¿no? De aquí, de Tlaxcala a unas 2 horas. Pero bueno, un español recibía y entonces en esa región, perdón por dilatar, pero en esa región había una serie de tribus que ya estaban, que inclusive entre ellos tenían problemas, que entre ellos inclusive tenían pugnas. Entonces lo que hacía, primero llegaba el misionero, los congregaba, y eso lo decían en los términos, los reducía a una misión. Ya que estaban reducidos, entonces un encomendero, ¿sí? Un español se ponía a cargo de ese grupo de indígenas en específico, ¿sí? Y esos, por recibir alimento, era un poco como la época feudal, por eso lo dije al momento. En la época feudal, ¿cómo funcionaba el feudo? Valiendo la repetición, tú me trabajabas la tierra de los 7 días, exceptuando el domingo, que era el día de ir a la iglesia. En los 6 días, tú me trabajas 4 días la tierra y 2 días la trabajas para ti, para recibir productos e insumos de la misma tierra para que tú te alimentes, ¿sí? Porque no se les pagaba con dinero, ¿ya? Porque en la época medieval el dinero era para transacciones elevadas, ¿no? Entre reinos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hacía? Pues el señor feudal les daba todo, les daba pues, comida, viviendas, les daba todo, y a cambio ellos tenían que pagar con el tributo en la especie. Se le digo, es muy similar a la época, a la parte de la europea medieval. Entonces, esto generaba, sí, pues, que los indígenas trabajan. Por eso le llamaban esclavitud, o presuntamente, pero sí había esclavos. Por ejemplo, los negros que traían los portugueses y los holandeses, sí que eran esclavos, ¿no? Y eso sí se vendían como un producto. La diferencia del indio que no, el no decían, te vendo tantos indios, te decían, te vendo la encomienda o te vendo el espacio que incluye fuerza de trabajo. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, pues sí, por eso yo les digo, siempre se va a asemejar a una relación feudal en el modo de producción que en ese momento era, porque pues se establecía, ¿verdad? Una relación de vasallaje, que es lo que ellos van a decir, ¿no? No sé si eso respondió su pregunta.
Y la otra me la puede recordar rápidamente, que era La sobre... población esclavizada africana, ¿cómo se vivió eso en ese territorio que usted nos está contando? Porque me dice que hay Pues, minas de plata, de oro, entonces supongo que había esclavos. No sé. sí que existían y esos se vendían en Saltillo. Saltillo inició cuando Alberto del Canto lo fundó como un enclave para el comercio de esclavos negros. Entonces sí que existían y de hecho hay muchos protocolos notariales de compra y venta de esclavos. Inclusive, de hecho, María de las Casas, que es la primogénita de Bernabé, en su testamento hereda dos esclavas mulatas, tres esclavas mulatas. Pero si usted imagina que había como, no sé, como una especie de señorío inglés, ¿no? Que los ingleses sí tenían una serie de negros, o los norteamericanos que tenían a los negros trabajando en los campos. No, no era así. Los indígenas eran la principal mano o fuerza de trabajo dentro de la estructura económica novohispana, y no los negros. Los negros eran más como para servir dentro de la casa o para hacer una serie de elementos, pero no, no era la mano de obra o no era la fuerza de trabajo principal en ese momento. Ok, gracias. Sí. Andrés tenía la mano levantada. Muchas gracias, Iván. De pronto, mi querida Marianelli, te sirve porque yo lo que quería decirle a Carlos, además de felicitarlo, era justamente contarte, Carlos, que efectivamente ese proceso fue casi que muy homogéneo en toda nuestra América, ¿no? Casi toda nuestra América. Acá en el nuevo reino de Granada, lo que pasó fue que la mitad pasó a tener... pasó a desuso muy rápidamente. Entonces, de lo que hizo el señor encomendero, y esto es ya tanto para Marianelli como para ti, Carlos, que ya la tienes mucho más elaborada, es que entonces al terminarse la forma como bien lo has llamado tú, de trabajo, porque es que aquí no podemos hablar de relaciones ni obrero-patronales, ni de esclavismo, ni nada, porque eso uno se tiene que ir a la época a la que está analizando. Pues en la época en la que estamos analizando, no había esclavismo indígena, no había relaciones obrero-patronales, no había nada de esas cosas, era un relacionamiento para el trabajo que lo tenían que hacer y alguien tenía que hacerlo. Entonces las haciendas lo que hacían era eso, organizarse como bien lo has planteado tú. Entonces aquí muy rápidamente, como los indios empezaron a quejar tan rápidamente, Carlos, lo que te cuento es que la mitad se disfrazó, se convirtió, pero le pasó a casi toda América, en una forma de trabajo, pero en forma impositiva. Entonces siguieron trabajando, sí tenían ahora algo de valor en especie y esa parte del valor en especie se le devolvía al señor que pasa a ser un señor encomendero. Era simple esa claridad, pero además para felicitarte, me ha dado un gusto oírte. Muchas gracias. Genial, qué chévere ver que pasó tanto en México como hasta el sur, en la Patagonia. Lo mismo, fuimos Sí, sí. tuvimos los mismos procesos. Felicitarte, una maravilla, Muchas gracias. genial. Yo lo disfruté mucho y lo tuyo, mi querida Marianelli, eso es básicamente, básicamente. Ok, gracias. Vale, pues Verónica, adelante. ¿Verónica? El micrófono lo tiene apagado. Tienes el micrófono apagado. Acaba de entrar Ahora, con otro ahora aparato. sí. Ahí. Ahora. A ver. Espérame un segundito que se me va a Vale. acoplar el... Ay, por Dios. Bueno, la idea es felicitar a Carlos, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Y bueno, súper interesante su investigación. Estoy bajando el volumen del otro dispositivo. Ahí. Y quería decirle, si es como idea mía, pero colocaste una diapo relacionado con nuestros grupos indígenas. Ahí encontré mapuche, trapalacucha, cultrún, donde estaba la resistencia y adaptación indígena. ¿Es efectivo? Algo pasó.
Creo que se ha cortado No su sé, comunicación. no sé si me escuchaste. Ah, ok. No, son imágenes ilustrativas. Es muy difícil conseguir imágenes de la época novohispana que hablen de un espacio concreto. Entonces son imágenes ilustrativas, no los pueblos, las etnias que residían en Monterrey y en esas áreas, pues eran precisamente los huachichiles, entonces me fue el nombre, los cuamocanes, por ejemplo, ¿no? Que eran los más fieros, los cuamocanes, ¿no? Y tlaxcaltecas también, porque traían de Tlaxcala muchos indios de allá. Entonces, no, eran más poblaciones de esa área, pero no, es ilustrativa, no es que hubiera de esas etnias en esta parte. Son imágenes ilustrativas, como dicen en los comerciales, ¿no? Sí, Pero se notaba que era muy mapuche. Pero sí, linda, es linda tu ilustrativo. exposición y fantástica la investigación. Realmente lo estuve buscando por Google y hay mucho material sobre Bernabé de las Casas. O sea, realmente fue una persona muy, muy destacada. ¿Y qué hay de un origen judío que salía por ahí? O no hay orígenes judíos en Bernabé. De hecho, en el... Uy, ahí se le cancelan tantito porque el audio. Porque se Tienes ve que que bajar el se sonido, dice. Verónica, de uno de los dispositivos, porque se acopla. Ajá, perfecto. Eso sí se trabaja en el libro también. De hecho, yo le llamo las genealogías callejeras en Family Search. Ya lo ligaron a Bernabé de las Casas con Guillén de las Casas Cuarto, güey, con una serie de elementos fantasiosos y sacados de la nada, que a mí me costó una agresión en Family Search. Cuando yo cambié todo eso, me mandaron un correo y dijeron, no mueva porque eso es mi familia y nunca lo vuelva a hacer porque usted no sabe. Ok, entonces dejé ese árbol familiar y yo ya lo hice a través de publicaciones. Y nosotros ya logramos demostrar que Bernabé de las Casas, al menos sus orígenes, es de los indios guanches. Y eso ya está probado. ¿Por qué? Lo que hicieron aquí en México es decir que Bernabé de las Casas, su papá, bueno, sí, eso sí es cierto, Miguel de las Casas, y su mamá era Marta López de no sé qué, y ustedes si lo ven en Family Share le ponen todo el ribombante apellido de miles de kilómetros, que es falso. Nosotros pues ya logramos conseguir lo que sería el protocolo de dote entre Miguel de las Casas y Juliana Iseo Delgado. Bueno, de hecho, Miguel de las Casas se casó como 3 veces y esa es la tercera esposa. Entonces, Julián Iseo Delgado viene de la nobleza guancha, o sea, de Guantenerma y todos estos personajes. Y para más Inri, el papá de Miguel de las Casas se llamó Juan de las Casas el Mozo. Y el papá de Juan de las Casas el Mozo es Juan de las Casas el Viejo. Y ahí yo ya había comentado algunas veces que tuve oportunidad de compartir con ustedes este trabajo, que yo decía, bueno, ¿cómo lo ligo? ¿Cómo lo ligo a los Casas de Sevilla, porque ustedes deben saber que pues, el apellido Casas se inició en Sevilla en el siglo XIV, no, XIII, cuando se hicieron las reparticiones con Alfonso el Santo, y en Sevilla era Guillem Beg, el famoso Guillem Beg, y que en uno de los repartimientos, ya también en el repartimiento de Sevilla aparece, que le dieron los caíces de uvas y una plantación de uvas en ese tiempo, empezó el apellido por un apodo, porque decía Guillem Beck y sus casas, y ahí está escrito en el repartimiento de Sevilla, y ahí le empezaron a llamar Guillem de las Casas. Y entonces, ¿cómo lo conecto con él? Pues resultó que uno de los trabajos de un genealogista, que ahorita se me va el nombre de allá y que es un libro que me costó mucho trabajo de conseguir, de asentamientos humanos, asentamientos realajeros en Canarias, y él ahí expone que Juan de las Casas, el Viejo, era uno de los indígenas guanches que se unió a la conquista por parte de, ahora sí que los conquistadores, y por eso le dieron, como pasó con todos los indígenas, porque también es un mito de la leyenda negra inglesa que nos impone, que llegaron los españoles a mataros, ¿no? Y vemos unos paisajes de masacres, ¿no? Cuando en realidad lo que hicieron fue, digamos, respetar las noblezas, darles algunas concesiones por haber ayudado a las conquistas, y efectivamente Juan de las Casas el Viejo, pues
según los libro Asentamientos Relajeros de este personaje, es un noble indígena guanche que le pusieron casas, eso sí, no sé, no he llegado a descubrir por qué. Porque de hecho también hay en lo que son los, y esto ya estoy haciendo spoiler porque viene en el libro, viene en el libro, en la nueva edición corregida y aumentada. Ya les estoy haciendo el spoiler, como dicen los chavos. Cuando se establecen las famosas datas de Tenerife, que son precisamente estas concesiones de tierras a los conquistadores de los realejos, aparece Juan de las Casas y luego aparece como Juan González. Entonces ahí es muy difícil determinar cuál es la mecánica de su movilidad de apellido. No la he logrado descubrir. Ustedes saben bien que la paleografía de Canarias es lo más difícil que pueda haber en este mundo. Es una de las paleografías más complicadas. Lo que es el acuerdo protocolar de la dote entre Miguel de las Casas y Julián Niceo, todavía llevo traduciéndolo, es muy difícil. Es una de las paleografías más complicadas, pero lo poco que logré rescatar del documento está incluido en el libro. Y se pone que recibió Julián Niceo y se habla de esta afiliación. Y pues sí, en este caso no hay ninguna cuestión que ligue a esta línea de la familia Casas proveniente de Canarias con una cuestión judía, más bien la liga con una cuestión con los guanches. Y eso le va a dar escosor a los que ya lo ligaron en Family Series con Guillén de las Casas. Entonces, en Google no sé habría qué. que bajar eso, porque en Google sale. Aparte Sí, de todo el historial, ¿cierto? De todas sus hazañas, sale eso. Entonces, creo que habría que eliminar esa parte de avisarle a Google que está fuera de información. Súper interesante y me encantó verte de nuevo, pues es bueno verte Gracias. más seguido. Muchas gracias, Verónica, y gusto también verlos a todos. Por una serie de ocupaciones personales no me he podido conectar, pero ya estaré más por acá con ustedes. Muchas gracias por sus cálidos Bien, saludos y chao, que estés recepciones. bien. Gracias. Muy bien, pues tiene la palabra ahora Erika. Sí, gracias. No se escucha. Yo pierdo el audio. Sí. El audio. Se congeló. Te perdemos bastante, Erika. El audio. Sí, quizás si apagas la cámara, el ancho de banda Sí, sí, sí. Congeló. se pierde mucho el audio. Bueno, lo que ella se logra restablecer, el libro de donde yo saqué esta información para la cuestión de los guanches se llama Perfiles humanos de los primeros asentamientos relajeros tras la conquista, hecho por Luca Hernández Antonio. Es un libro súper completo, ya no se puede conseguir. A mí me costó mover cielo, tierra, mar y aire para poderlo comprar. Es una de las obras más difíciles de conseguir, pero él es también un erudito, ¿no? Junto con Marrero y todos estos personajes que están destacando en Canarias ahorita con el trabajo genealógico, pero las fuentes que él cita al menos ya acaban con este debate que, pues que se había suscitado y que, como dice aquí la compañera Verónica, ha inundado Google de una serie de mentiras, ¿no? Una serie de falsedades genealógicas sobre Bernabé. Por eso, pero si ustedes se fijan, las fuentes no son fuentes confiables, son gente que se inventó, ¿no? Sí, es gente que se inventó algo. Algo me... O que lo escriba Erika, el comentario o la pregunta por el chat, por aquí. Ajá, sí, quizás ajá. si Lo pone podemos leer. la pregunta en el chat, la podemos leer. Bueno, mientras
Erika nos pone su Es- pregunta por el chat. Sigue abierto el turno de palabra. No. De momento no hay ninguna mano levantada, pero si alguien tiene alguna duda, adelante. Sí, yo quiero preguntarle otra cosa al señor Carlos. Si todo este impulso de desarrollo industrial y comercial de esta población de la que nos habla persiste o decayó, porque habíamos en algún momento hablado de ciudades que fueron muy brillantes y que ya no están. ¿Cómo está su ciudad o esta ciudad de la que usted nos está hablando ahora? ¿Cuál es la realidad de esta ciudad en este momento sobre lo que nos está contando? Wow, pues muchas gracias, es una pregunta muy larga, pero voy a tratar de sintetizarla. Como todos los regímenes económicos, políticos, pues hay variaciones. Efectivamente, el nuevo Reino de León y todo lo que fue la Nueva España, que sería ese virreinato, pues sí tuvo problemas económicos a 1820, una serie de bancarrota, lo cual paralizó el sector productivo bestialmente por los movimientos de independencia que acontecieron en México del 810 al 821, ¿no? El primer imperio también fue un desastre el primer imperio mexicano, porque no se pudo reactivar la economía. La manera de meter insumos fiscales fue deficiente, generó unos impuestos muy tontos, hasta llegar a Santana, que cobró impuestos por las ventanas y por puertas en las casas, para ver que vean la crisis fiscal que había. Entonces, el norte de México, digamos, tuvo este auge durante la época novohispana, pero más el centro tuvo un auge industrial y comercial, principalmente después de las reformas borbónicas. Ahora, Nuevo León y todo lo que es el norte de México sí que es un polo de desarrollo en México, es un polo muy fuerte, y eso es a raíz de 1970 con la famosa política de industrialización vía sustitución de importaciones, que fue un modelo económico que se le llamó el milagro mexicano, porque como está conectado el norte con Estados Unidos, se hicieron una serie de importaciones, ¿no? Pero el norte, al menos Nuevo León, es una ciudad industrial muy fuerte. Coahuila, todo lo que es Coahuila, Monclova, Saltillo, obviamente, Ramos Arizpe es industrial, hasta más no poder. Y sí, bueno, por eso le digo que era una pregunta larga, porque es toda la historia de México hasta la actualidad. Oh, sí. El norte es un polo de desarrollo económico, es una ciudad centro, tomando los términos de Braudel y esta serie de historiadores, y sí es un polo y de hecho aporta mucho al PIB, ¿no? Es uno de los que mayor aporta al PIB. Por eso esta nueva gestión que tenemos en México trata de que el sur, o sea, por eso ese famoso Tren Maya y todas esas cosas, tratan de que sea un polo de desarrollo para que no sea atrasado. Es una región económica atrasada, lo que es el sur, y el norte siempre ha llevado la batuta en cuanto a PIB, en cuanto a zonas industriales. De hecho, fueron las primeras zonas industriales. La primera cervecería se puso en Monterrey, la Moctezuma y todo eso. De ahí fue el primer polo de desarrollo. Entonces, sí conservó, digamos, después de un bajón, sí, Ajá. después en el siglo XX, pues sí que se recuperó. El porfiriato, por supuesto, también. Sí. Ok, gracias. Sí, yo me quedé con ganas de escuchar la pregunta de la compañera, pero sí, su cuestión de conexión, pero sí hubiera estado muy interesante saber qué desea profundizar. Sí, bueno. ¿La podría enviar por WhatsApp a Mariano o a Mercedes? Sería una alternativa. Ujú. Sí, pero yo le he comentado que la pusiera en el chat, pero se ha caído. O sea, ya no está aquí con Sí, nosotros. algo pasó. Sí, No, algo pasó con su algo conexión. le ha pasado, sí. Bueno, tendrá que quedar la pregunta para otra oportunidad, Carlos. Claro. Sí, pues estaré muy gustoso de escuchar y esperemos poder responder con, con eficiencia lo que nos pregunte. Bueno, no sé si queda alguien que tenga Felicitarlos. alguna. Muchas gracias. ¿Cómo llegan al resto de América? ¿Las casas? ¿Cómo llega el Es, libro? Es que eso estamos, lo que le comentaba Mariano. En la primera edición, que tiene una serie de elementos que
hay muchas áreas de oportunidad que necesitaban ser corregidas, lo pueden adquirir en Dialnet, nomás van ahí, buscan mi nombre y aparece en Dialnet y lo descargan. Pero tiene muchas áreas de oportunidad, ¿verdad? Porque, bueno, ahí, entonces, como les comentaba, la nueva edición estoy buscando quién, estoy tratando de ver si el Colegio de Morelos o el SIXER, donde yo ahorita acabo de egresar de la maestría, pueden hacer una edición virtual para que quede pues, en una casa editorial académica. También lo mandé o lo estamos en proyecto de mandarlo a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vamos a ver si también ahí tiene eco nuestro trabajo y pueda surgir, aunque sea una publicación virtual, pero nuestro interés es que esté respaldado pues, por alguna casa de estudios. Por lo que les acabo de comentar, ya tiene más al análisis categorial, se trabajó con el ArcGIS, o sea, se hizo un análisis cartográfico, comparando con mapas de la época, con cuestiones actuales. Hay elementos de análisis espacial, hay cosas muy innovadoras como las que ya les hice el spoiler, que, que no están en línea, que no las van a encontrar y que eso solamente está en mi trabajo. Entonces, por eso es importante que sí quede en una casa editorial, más que autopublicar, porque lo puedo hacer yo mañana, ¿no? Saco el IBCD y lo mando a Dialnet y ellos muy amablemente pues responden y lo suben. Pero me gustaría más que estuviera pues, respaldado por una casa de estudios, ¿no? Una casa de estudios de alguna universidad. Sí. Así será, pues. Gracias, gracias. Muchas gracias, Carlos, por la excelente presentación que nos has dado. Y como han dicho algunos de los asistentes, bueno, era como bien común cómo sucedían las cosas, bueno, en esta América, ¿cierto? Muchas de las cosas las hemos estudiado en el colegio o en nuestras investigaciones, y es como muy similar, los patrones, cómo se repiten, bueno, obviamente con sus variables, las variables propias de las diferentes regiones. Pero muy interesante, Carlos, y te deseo el mayor de los éxitos con tu libro. Esto ha sido tan interesante que me imagino cómo va a ser el libro, así que genial, felicitaciones y gracias por venir a instruirnos. Gracias por el espacio y pues, por compartir lo poquito que hemos trabajado, ¿no? Esta investigación, pues, que haya sido también acogida y recibida. Y pues muchas gracias por su atención, por sus preguntas, por su calidez. Y pues ya haremos lo posible para ya estar más presentes, porque sí, luego a veces el trabajo no nos deja. Pero bueno, aquí vamos a intentar, vamos a hacer un esfuerzo, a hacer una promesa de estar más con ustedes, hacerme un espacio en todo el trabajo que tengo y pues con mucho gusto. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Quedamos todos esperando esa nueva publicación, esa nueva edición corregida aumentada, como has mencionado. Y bueno, y tendremos todos mucho gusto en verla bueno, pues cuando esté disponible, ¿no? Así que muchísimas gracias. Eh, Me ha gustado mucho tu presentación de hoy. Y bueno, hoy tenemos un mes, octubre es un mes bastante activo, porque el próximo día 15 tenemos otra charla que nos impartirá Carlos Gracia. Se titula Orígenes y modelos notariales de la Corona de Castilla del siglo XV. Y el 22 también tenemos otra de Camila Sánchez Deodato, que estaba por aquí, que se titula Tras la huella de nuestros ancestros, investigación genealógica a través de los protocolos notariales. Así que bueno, quedan todos invitados y también no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que el 8 y 9 de noviembre tenemos un fin de semana intenso porque es ya el cuarto encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Y bueno, tendremos allí 16 presentaciones, la mesa redonda, en fin, un fin de semana muy genealógico. Así que apunten todas las fechas y quedan todos invitados para estos días, estas charlas y el encuentro. Así que bueno, pues Y los nuevamente, cursos que vienen, Carlos. Mariano, y los cursos que quedan. Uy, quedan varios cursos también. Ujú.
Bueno, tengo que mirar los apuntes para ver las fechas, pero sí, ahora inmediatamente empieza, ahora en octubre, un nuevo curso que será martes y jueves, un contexto para los ancestros, del 7 al 23 de octubre. Eh, y, eh, y en el mes de noviembre empieza el día 15, los sábados, el taller de heráldica, el seminario de heráldica, y los martes y los jueves el de introducción a la nobiliaria. O sea que tenemos, bueno, un fin de año con mucha actividad genealógica. Así que bueno, pues Andrés, quedan todos. Andrés está todos uf. uf. Así que Se bueno, agotó de solo escuchar todo lo que hay. sí. Será un fin de año interesante. De Sí. aquí Perdón, a tengo que que acabe el bajar a curso. buscar algo. Si cuando vuelvo están bien, si no, los saludo. Estupendo. Hasta luego, Bien, hasta luego. Analía. Analía. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos, pues hasta fin de año ya. Bueno, cerraremos el año el día 17 de diciembre con la habitual tertulia de Navidad, que ya todos conocen. Y luego ya lo que queda del mes de diciembre y el mes de enero, tomaremos el habitual descanso. Sí. Pero bueno, es un fin de año interesante e intenso. Así que bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos, bueno, pues en la próxima charla. Así que bueno, Listo. muchísimas Muchas gracias, gracias. Carlos, nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Muchas Hasta gracias. luego. Gusto en Chao. verlos. Hasta Gusto en Bueno, verlos. gracias. Hasta luego. Bye, Estamos Hasta en gracias. luego. contacto. Pero no tengo, digo, para que no suba por la escalera, no tengo apuro.